Muchas gracias por estar acá y creo que hay que decir felicitaciones por este logro. Al decidir los Estados Unidos que sí se extradita, están validando la investigación que ustedes han hecho y la manera como han procedido respetando el debido proceso. Señor Carvalho, muchas gracias por la invitación. Efectivamente es una buena noticia para el sistema de administración de justicia del país, para la sociedad del Perú que reclama con justicia que el señor Alejandro Toledo venga a responder por los graves cargos que penden contra él, de lavado de activos, de colusión, de tráfico de influencias, y que a partir de la decisión del gobierno de los Estados Unidos también para nosotros es sin duda es la circunstancia de convalidación del trabajo que ha realizado el despacho del fiscal José Domingo Pérez, que es quien ha liderado todo el proceso de entrega de evidencia al gobierno norteamericano, que finalmente, a partir del trabajo técnico y exhaustivo, riguroso, además, que han hecho algunas circunstancias tal vez de temporalidad que siempre pueden ser opinables desde el punto de vista de la necesidad que nosotros hemos tenido de que el señor Toledo comparezca ante la acción de la justicia, pero es cierto también que la pandemia del COVID-19, más todas las argumentaciones legales que el señor Toledo ha estado muy activo dentro de su defensa en los Estados Unidos, finalmente ha permitido de que ya el gobierno norteamericano pueda tomar esa decisión final. Quisiera preguntarle naturalmente sobre el fondo de los cargos y las consecuencias que va a tener sobre el conjunto del tema Lavajato, si es que hay revelaciones que esperar. Pero antes de entrar en esos temas de fondo, quisiera ver algunos detalles de lo que está en marcha actualmente en estos días. ¿Cuál es el procedimiento? Toledo estaba bajo un régimen de prisión domiciliaria en virtud de su edad, más de 75 años, y del COVID, que él invocó en su momento. Pero para extraditarlo, es decir, para entregarlo a la policía del Perú que vaya a los Estados Unidos, o a un fiscal que vaya a los Estados Unidos, tiene que estar en régimen de prisión efectiva. O sea, se le ha revocado, tengo entendido, ayer o hoy mismo, el régimen de prisión domiciliaria y se le pone, por lo menos formalmente, en régimen de cárcel. ¿Cuánto puede durar esto? Aún no. En realidad, señor Carvalho, lo que se ha tomado es la decisión, como usted lo ha explicado correctamente, la decisión política de entrega del señor Toledo, porque la extradición ya estaba certificada desde septiembre del año 2021 por el juez Thomas Hickson. Sí. Señor Toledo después articuló dentro del ejercicio de sus derechos una acción de habeas corpus contra el juez norteamericano, argumentando que se había violado un debido proceso, que evidentemente no ha sucedido así. Entonces, lo que ha determinado la decisión del día de ayer es que el señor Toledo sea notificado respecto a que él debe ya comparecer ante el Estado peruano y, por supuesto, tiene que entregarse voluntariamente de ser el caso y si así él lo considera. Es decir, hay un primer requerimiento para que él voluntariamente se someta a la acción de la justicia en los Estados Unidos y se ponga a disposición de la policía, que es el sistema de aseguramiento que tienen ellos allá a través del US Marshals, ¿no? Que son la policía que se encarga de efectuar todos estos aseguramientos. Pero el señor Toledo, luego de haber tenido contacto con las autoridades norteamericanas, ha decidido no ponerse a derecho, es decir, ha decidido más bien cuestionar la decisión del propio gobierno norteamericano en el sentido de que todavía existiría una apelación pendiente por el habeas corpus que él dirigió contra el juez Thomas Hickson. Entonces, en ese argumento se niega a entregarse voluntariamente. Eso ha determinado a su vez que las autoridades norteamericanas le soliciten al juez Thomas Hickson que revoque la medida de arresto domiciliario y de fianza que tenía el señor Toledo, revoque la fianza también. O sea, y que se le devuelve el dinero que había puesto como fianza para no ir a la cárcel. Exactamente, y procedan ya más bien a detenerlo, a prenderlo, a asegurarlo para su entrega a las autoridades del Perú. Ese proceso de solicitud o requerimiento está todavía pendiente de decisión por el juez norteamericano, por el juez Thomas Hickson. Ya se ha fijado una fecha para que la audiencia determine la viabilidad de esta entrega. Que el 8 de marzo, ¿no? Es el 9 de marzo. 9 de marzo, de la próxima. Que es además realizada por el propio juez que ha certificado la extradición, de tal manera que nosotros somos optimistas en pensar de que la decisión de las autoridades norteamericanas es inexorablemente en el curso causal de su entrega física pronto al Perú. ¿Esa audiencia de habeas corpus es por el habeas corpus que él planteó contra el juez Hickson o por qué? Son dos audiencias que van a ir en paralelo. Lo que sucede es que las autoridades norteamericanas nunca estuvieron condicionadas por ningún tipo de acción que el señor Toledo pueda realizar.
Lo que sucede es que es una liberalidad y es parte del análisis, digamos, independiente de la justicia norteamericana el decidir cuándo es que finalmente van a entregar a una persona que ya se certificó su extradición. Lo que ha sucedido en este caso es que antes de esa audiencia de apelación del habeas corpus contra el juez Thomas Hickson, la justicia norteamericana, a través del Departamento de Estado de Justicia, analizaron este tema y tomaron la decisión políticamente como usted la ha detallado. Entonces, estimamos de que si eso ha sido así, es decir, que no ha habido la espera de esa apelación del habeas corpus contra el juez Hickson, no, efectivamente lo que determinará el juez en su momento es en principio ordenar la custodia del señor Toledo a través de una orden de aprehensión y luego hacer todo el trámite correspondiente para que sea entregado, independientemente de cuál sea el trámite paralelo judicial, del habeas corpus claro, judicial pendiente, ¿no? Ahora, eso quiere decir que el habeas corpus podría ser resuelto cuando ya Toledo esté en el Perú. Es posible, o que pueda ser resuelto en paralelo a la decisión del juez Hickson, porque las audiencias son el mismo día. Son dos audiencias. Sí. La una sobre el revocatoria y la otra. Sí, la revocatoria del arresto domiciliario y del pago de la fianza. Y en ese caso determinará el juez Hickson si es que Toledo debe ser aprehendido y ser puesto a disposición de las autoridades norteamericanas. ¿Es una audiencia oral a la que debe asistir Sí, Toledo? son dos audiencias en realidad. Son dos. Sí. ¿Y ambas se deciden el día mismo? Bueno, no necesariamente, ¿no? Porque los jueces norteamericanos pueden tener la disposición de hacerlo en una fecha posterior, pero suponemos que dentro del conocimiento previo del juez Thomas Hickson, porque se trata del mismo juez que certificó la extradición, evidentemente su conocimiento previo de las circunstancias hace que el pronunciamiento seguramente sea oportuno y sea rápido. En el caso del habeas corpus seguramente podrá tener algún matiz distinto, pero las autoridades norteamericanas al momento de tomar esta decisión lo han hecho conscientes de que existía esa audiencia y no obstante ello decidieron la entrega del señor Toledo porque una vez que estuvo certificada la extradición, ya el Estado, de septiembre del año 2021, ya el Estado norteamericano estaba en posibilidades de la entrega del señor Toledo a través de esa decisión política que usted correctamente ha detallado. De acuerdo. Pronto tendrá que viajar alguien de la Fiscalía y alguien de la Policía, más que alguien, quizás varios de la Policía, a los Estados Unidos. Mire, esos son todavía coordinaciones que se vienen realizando, porque lo primero es asegurar al señor Toledo, porque él no ha manifestado su voluntad de someterse a la acción de la justicia, porque si eso habría pasado, todo habría sido mucho más simple, ¿no? Porque él voluntariamente se habría entregado a la justicia norteamericana y lo que quedaría es solamente la coordinación administrativa de toda la tramitología que pueda existir en los Estados Unidos y luego ya el plan de aseguramiento del señor Toledo en su traslado, que es esencialmente de carácter policial. Estamos todavía abiertos a esas coordinaciones porque lo primero es que se produzca el aseguramiento del señor Toledo y a partir de ello ya tener una perspectiva clara de cuándo sería la fecha de su entrega y ahí decidirá la institución si va a enviar algún representante, la policía de la misma forma, porque esto es un trámite esencialmente policial donde hay que asegurar el traslado también del señor Toledo, asegurar sus derechos. Y al avión. Así es. Y será acompañado sin duda por funcionarios de la policía norteamericana. Entendemos que es posible que también exista alguna coordinación entre lo que es la Interpol, ¿no? Que es normalmente la Policía Internacional que se puede encargar de estas gestiones, o de nuestra propia Policía Nacional, que pueda efectuar las coordinaciones con el gobierno de los Estados Unidos, porque es esencialmente ya un plan de seguridad respecto al señor Toledo, donde finalmente él va a ser entregado a las autoridades peruanas para que se cumpla un mandato de prisión preventiva que él tiene vigente en el caso interoceánico. Desde hace tiempo, sí. Es sin duda la personalidad de más rango que, ha sido que será extraditada por los Estados Unidos al Perú en nuestra historia, ¿no? Así es. No hay ningún otro caso comparable. Hay otros presidentes que han sido extraditados a otros países, pero que yo recuerde al Perú no. ¿Cuál de los argumentos cree usted que ha sido más contundente para que los jueces norteamericanos se formen una opinión clara de que acá no hay persecución política, sino argumentación judicial y fiscal rigurosa y contundente? Mire, el proceso ha sido muy riguroso, muy minucioso. El señor Toledo ha ejercido activamente su defensa, pero desde nuestra perspectiva de entendimiento, porque hemos acompañado muy de cerca el proceso de extradición, de hecho hemos tenido varios viajes de apoyo a lo que era la labor en ese momento de la fiscal federal Elizabeth Lapuncina, que era la que generó el primer requerimiento hacia la justicia norteamericana y luego lo que las autoridades del Departamento de Estado de Justicia requerían como información.
Pero desde esa perspectiva, señor Carvalho, para nosotros ha sido absolutamente relevante la colaboración eficaz de la empresa Odebrecht y la colaboración eficaz del señor Joseph Maiman. Herramientas jurídicas muy valiosas, muy criticadas también en nuestro país por quienes sufren las consecuencias de la entrega de la información. ¿Qué se le reprocha a lo que ha dicho Maiman, entre tanto difunto, y a la colaboración sobre este tema de Odebrecht? Sí, lo que sucede es que en general cuestionan la entrega de beneficios, que es un asunto de legalidad, ¿no? Es decir, los colaboradores eficaces se arrepienten de sus delitos cometidos, se someten a la acción de la justicia, pero también a ese arrepentimiento deben acompañar componentes de delación, es decir, de entrega de información para que la justicia pueda alcanzar a otras personas que de otra manera no podrían eventualmente ser justiciadas penalmente si es que no se encontrara esa información privilegiada en manos de las propias personas que han ofendido la ley, que han delinquido. Entonces se trata de una herramienta muy valiosa, transversal para los casos esenciales de criminalidad organizada. Vemos que la colaboración eficaz se usa incluso hasta en el caso del propio señor expresidente Castillo, donde hay también trabajo efectivo en los equipos especiales del Ministerio Público. Y sin duda alguna, para nosotros, dentro de la perspectiva de lo que ha correspondido la implementación de una herramienta tan valiosa y útil, creo que la justicia norteamericana así también lo ha entendido. Recuerde usted, señor Carvalho, que la justicia norteamericana participó en el convenio tripartito de delación y arrepentimiento de la empresa Odebrecht. Bueno, ellos fueron los que dieron las primeras informaciones sobre Odebrecht. Eso viene de Estados Unidos en diciembre del año 16, si mi memoria es buena, ¿no? Es correcto, así es. Y fue un acuerdo que se dio también con el gobierno de Brasil y con el gobierno también de Suiza. Y por supuesto de la propia empresa Odebrecht, que se arrepintió, entregó información parcial, que luego se ha profundizado esencialmente en el Perú, porque en el Perú es donde más ha existido colaboración respecto a todos los delitos que haya cometido Odebrecht, incluso con información de delitos que se hayan podido cometer en otros países. Entonces, la colaboración eficaz, desde el punto de vista de ser una herramienta jurídica muy valiosa, creo que también ha recibido de la propia justicia norteamericana, sí, ¿no?, la convalidación de su efectividad. Y por eso creo que reivindica un mecanismo que por supuesto puede ser objeto de crítica por quienes sufren las consecuencias de la información. Claro que, ahora, algo que no se perdona en Estados Unidos, lo que son muy tenaces, es de no pagar impuestos. Imagino que en todos estos circuitos financieros de Toledo hay algún momento que no haya cumplido con el fisco americano. No sé si eso ha salido a luz. Bueno, incluso fíjese que también el señor Toledo ha hecho uso del sistema financiero norteamericano. De hecho, hay incautaciones. Bueno, esto es parte del trámite también incluso de la extradición, ¿no?, donde efectivamente hay dinero incautado en los Estados Unidos, cuya procedencia también está vinculada a los casos. Y bueno, eso será materia seguramente de varias gestiones al respecto. Pero de todas formas, el gobierno norteamericano ha estado muy activo siempre en lo que ha significado el conocimiento previo por la historia que subyace detrás de la delación en Estados Unidos de Odebrecht, y todo lo que ha correspondido a la acumulación de evidencia que ha sido exhaustivamente analizada por el juez Thomas Hickson, y que además el señor Toledo ha tenido una participación pertinaz, efectiva dentro de su defensa. Recordemos que en algún momento el señor Toledo hasta tenía dentro de su defensa a uno de los negociadores del Tratado de Extradición, el señor Roger Noriega. Sí, ¿no? Sí, famoso ex subsecretario de Estado. Y que en algún momento participaba como una especie de asesor del señor Toledo, ¿no? Entonces no podemos decir de que el señor Toledo no ha presentado una defensa sólida también de sus argumentos, que han sido desestimados por parte de la justicia norteamericana, y se ha cumplido plenamente con todo el debido proceso. Estimamos por también la contundencia de la evidencia que fue aportada durante todo el proceso. Acá no solamente ha existido la evidencia relacionada con el caso Interoceánica, sino también con hechos de interés, como es el caso, digamos, conexo, que es el caso de Coteva. Sí, que es un caso que también tiene un pedido... No es por eso que se le extradita, pero ha aparecido en el horizonte, efectivamente, ¿no? Pero sí se incluye como un hecho de interés para tener el panorama general de cómo efectivamente el dinero que fue materia de todo este tramado, de toda la trazabilidad del dinero oculto, finalmente
incluye también una práctica de lavado en el Perú, ¿no? Sí. Directamente en el Perú a través de por decisiones supuesto. inmobiliarias. Eliane Karp no está concernida por esta medida de extradición porque lo suyo es el tema de Ecoteva, precisamente, ¿no? Sí. Mientras que los cargos contra Toledo por interoceánica no conciernen a Eliane Karp. No. En consecuencia, ella podría no venir al Perú y optar por irse a su país de origen, Bélgica o a Israel. Bueno, de hecho, la señora Eliane Karp también tiene un pedido de extradición del Estado peruano en Estados Unidos. Pero que no se ha resuelto, ¿no? Todavía no ha sido resuelto, efectivamente, pero también creo que es importante el conocimiento previo de todo lo que ya se ha evaluado dentro del caso interoceánica. Claro. Entonces nosotros pensamos que la velocidad de la ampliación de extradición del señor Toledo por el caso de Ecoteva y de la extradición Eso de se la va a señora decir Karp, cuando ya eventualmente esté en el Perú. Exactamente. Va a pasar como pasó con Alberto Fujimori, Es verdad, que se así es. pidieron después de que ya había sido Así entregado, que se amplíe la extradición a causas que tienen que ser autorizadas por el país que entrega a la persona. Es correcto. Sí. Antes de ello, nosotros no podríamos, por ejemplo, iniciar el juzgamiento de la señora Karp y del señor Toledo, porque ellos tienen que ser entregados. Sí. Ellos tienen dos acusaciones, en realidad, Sí. señor Carvalho. Sí. Tienen una acusación del Ministerio Público en la que se ha requerido 20 años de pena privativa de la libertad por el caso interoceánica, el caso del señor Toledo, y en el caso Ecoteva se ha solicitado 16 años de pena privativa de la libertad para cada uno de ellos, para la señora Karp y para el señor Toledo, porque se trata de un delito autónomo. Entonces, como tal, nosotros tenemos que ser autorizados por el gobierno norteamericano que amplíe la extradición del señor Toledo y en el caso de la señora Karp, evidentemente también que dentro de este proceso pueda tomar las previsiones correspondientes de su arraigo, que ha decaído. Mientras tanto, ¿qué es lo que puede pasar con ella? ¿Ella puede querer venir al Perú con su marido? Bueno, ella no tiene pasaporte, en principio. ¿Quién Ella tiene el entregó pasaporte de ella? los pasaportes los tienen las autoridades norteamericanas. Que es un pasaporte porque diplomático, además, los ¿no? entregaron por disposición del juez Thomas Hickson. Sí. Entonces, esos pasaportes están en poder de la justicia norteamericana. Una vez que el señor Toledo sea extraditado al Perú, sea entregado físicamente al Perú, el juez tendrá que decidir si es que entrega el pasaporte de la señora Karp, porque eso va a tener una relación directa con el caso Ecoteva. Hay que recordar que la señora Karp tiene nacionalidad belga. Sí. Y Bélgica no extradita a sus connacionales. E Israel también me parece que Además, pasa lo mismo. también, sí, pasa claro. lo mismo con Israel, que no extradita. Sí, de la misma Sí, manera. sí. En cualquier caso, es un riesgo potencial que pueda eludir la acción de la justicia. Entonces, claro, la justicia norteamericana deberá probablemente evaluar lo mismo que sucedió con el señor Toledo en su momento, que él fue, dentro de la perspectiva necesaria de las autoridades norteamericanas, arraigado con una medida de Ahora, prisión. permítame ir a lo más importante. ¿Qué espera usted que el juicio a Toledo aporte como conocimiento del caso Lava Jato? Porque es muy importante el hecho en sí de que alguien responsable de semejante nivel de coimas deba ser juzgado y eventualmente condenado. Pero más importante aún es conocer mucho que todavía no conocemos. ¿Usted cree que tenerlo aquí en Lima y juzgarlo acá puede contribuir? Mire, yo diría que eso es improbable, dadas las circunstancias, porque el señor Toledo ha negado todos los cargos, Bueno, señor Carvalho. sí, sí. Pues, evidentemente, una vez que él llegue, son circunstancias distintas. El Ministerio Público como tal lo va a escuchar, porque efectivamente el señor Toledo puede tener mucha información relacionada con toda su gestión de gobierno. Y a partir de ello, nosotros tomaremos evaluaciones y decisiones. Eso estaría vinculado específicamente a la atribución autónoma del fiscal José Domingo Pérez, que tendría que analizar las declaraciones del señor Toledo. De cualquier manera, señor Carvalho, la teoría del caso del Ministerio Público es muy sólida porque ha logrado reconstruir la verdad con herramientas tan valiosas como la colaboración. Sí, lo que me interesa es saber si vamos a ir más allá del solo caso interoceánica. Bueno, dependerá. Porque él ha seguido recibiendo coimas, me parece, varios años después de haber dejado la presidencia, hasta el año 10. Él cesó de ser presidente el año 6. Así es. Ya ha seguido recibiendo hasta el año 10. Sí. Y no sabemos qué ramificaciones pueda tener eso sobre otras personalidades. Sí, bueno, sin duda, el señor Toledo, como usted correctamente lo dijo, ya a partir de la colaboración eficaz hemos tomado conocimiento que los pagos realizados con dinero de procedencia ilícita, clandestinos en el señor Toledo, fueron realizados hasta el año 2010. Superaron los 30 millones de dólares, pero son en realidad pagos que se fueron dando en orden al compromiso previo que se pactó durante la concesión de la interoceánica como tal.
Entonces, claro, efectivamente, esa parte se ha reconstruido ya desde la perspectiva de los que han pagado el dinero, de los que entregaron el dinero. Pero el señor Toledo también tiene dentro de sí una verdad y tiene dentro de sí también el destino de estos fondos y saber si efectivamente dentro de la organicidad criminal que operó pueden otras personas haber participado activamente dentro de estos designios criminales. Por lo pronto, la reparación civil es la más elevada de la historia del Perú. Más de 1.000 millones de soles de reparación que deben pagar colectivamente Toledo y otras 30 personas. Exactamente. ¿Quiénes son esas 30 personas? Mire, hay todo, en realidad ya hay en parte, y el caso Interoceánica tiene una vinculación con el proceso de colaboración eficaz que se realizó con la empresa Odebrecht, ¿no? Con los consorcios que conforman parte también, ¿no? Recordará usted que también la empresa Graña y Montero ha culminado un proceso de colaboración eficaz que está en control de legalidad. También José y Hernando Graña han sido sentenciados ya dentro de un proceso de colaboración eficaz y han pagado alrededor, entre ambos, pagarán en realidad alrededor de 60 millones de soles, la reparación civil más alta individual que se ha pagado en la historia del Perú. Y todo esto es posible de acuerdo justamente a los procedimientos de colaboración eficaz que se han llevado a cabo. Siempre existe la expectativa de ampliar lo que ha sido el impacto de la averiguación de la verdad en estos procesos tan graves. Ahora, sin duda, depende de la voluntad también del señor Toledo, que no ha mostrado hasta el momento, señor Carvalho, porque él ha negado sistemáticamente su responsabilidad. Pero de vez en cuando decía alguna maldad sobre algún otro funcionario, ¿eh? O sea, es posible que no se reconozca en él en ninguna falta, pero que sí se le atribuye a otros. Bueno, sin duda estaremos atentos a qué cosa es lo que eventualmente el señor Toledo vaya a manifestar y sobre esa base actuaremos conforme corresponda a las responsabilidades que se puedan generar para otras personas. ¿Qué otro de los casos de la gran trama Odebrecht cree usted que va a depararnos sorpresas positivas en un plazo razonable? Mire, los juicios orales que han comenzado, nosotros tenemos una perspectiva de que vayan a terminar con sentencias de culpabilidad. ¿Cuáles son esos juicios orales? Son 14 acusaciones ya que existen en el equipo especial. ¿No? Bueno, las más conocidas son las relacionadas con el caso de la señora Fujimori, del señor Humala Tasso y su esposa, la señora Nadine Heredia, ¿no? Está también el caso del señor Félix Moreno, está el caso de la vía de evitamiento del Cusco, ¿no? Entre otros que ya han sido objeto de acusación, pero los que están en juicio oral en este momento es el caso del señor Humala Tasso y el caso del Metro de Lima, además del caso de Félix Moreno. Son casos que van avanzando y han planteado para nosotros la necesaria posibilidad de evaluar algunas alternativas de que los juicios terminen en un plazo mucho más oportuno. Nosotros más le hemos rápido propuesto, de lo que venía. Le hemos propuesto, así es, le hemos propuesto al Poder Judicial en reiteradas oportunidades que exista dedicación exclusiva de los jueces que previamente han conocido los casos para poder avanzar con mayor celeridad. Lo que sucede, señor Carvalho, es que el caso de Brecht es un caso que en términos de pesos específicos es igual al de cualquier otro de crimen organizado. Entonces los jueces están atiborrados de trabajo y tratan el caso de Brecht o el caso Lava Jato en general como cualquier otro. Le hemos pedido que ya existe una experiencia previa en el caso de la investigación, juzgamiento y sentencia del caso Fujimori Montesinos, que hubo jueces y fiscales dedicados exclusivamente al caso y eso no es el caso acá. No es la situación. No hay jueces dedicados exclusivamente. Porque en el Ministerio Público sí los hay, hay equipo especial. Usted mismo, ¿no? Sí, la Procuraduría ad hoc también es una Procuraduría dedicada exclusivamente al caso Lava Jato, pero no hemos tenido la misma respuesta en el Poder Judicial. Y pensamos que ahora, con 14 acusaciones, con 3, 4 juzgamientos que ya están en marcha, se puede repensar la posibilidad de que con el conocimiento previo existan jueces a dedicación exclusiva. Una última pregunta. ¿En qué estado se halla nuestra colaboración judicial con las autoridades brasileñas? Está reactivada plenamente. Plenamente. De hecho, se están llevando a cabo las diligencias habitualmente. Las diligencias con el Brasil están programándose con normalidad. Lo que ha sucedido, señor Carvalho, es que en el caso del juicio oral del señor Ollanta Humala Tasso, su cónyuge y otras personas, ellos acudieron directamente a Brasil a cuestionar el trámite de las autoridades brasileñas de cómo los colaboradores eficaces y los ex ejecutivos de Odebrecht iban a declarar en su juicio. Y lo que cuestionaron es que no deberían declarar con la intermediación de un fiscal, sino con la intermediación de un juez.
Pero como verá usted, es un reclamo que no tiene nada de fondo, solamente de quién debe tomar la declaración. De tal manera que nosotros estimamos que ese ya es una medida dilatoria, pero que inexorablemente va a terminar con las declaraciones de ambos y con su posible condena. Recordaremos que dentro de esta perspectiva ya de avance de los juicios orales y de lo que para nosotros tiene ya un curso definido, hay un compromiso dentro del acuerdo de colaboración eficaz de que los ex ejecutivos brasileños comparezcan ante la acción de la justicia y puedan declarar todo lo que ya dijeron en su momento y claro en su oportunidad. Sí. Una última pregunta ahora sí. ¿Qué ha pasado con los codinomes famosos? Porque usted nos hizo saber que había todavía muchas personas, no sé si 100, que habían sido beneficiados ilegalmente de la empresa brasileña, cuyos nombres no se conocían porque funcionaban con seudónimos. Sí. Y hace más de un año, o si no 2, hace un año, se prometió que abrió una empresa, que iba a descodificar esos seudónimos y hasta el momento nada. Sí, a ver, le cuento lo que ha sucedido, porque han habido postergaciones, algunas vinculadas digamos, al procesamiento de las cooperaciones internacionales, porque esto se tiene que hacer a través del sistema de cooperación internacional, y otras relacionadas a las condiciones económicas dentro de las cuales se tienen que hacer las pesquisas de determinados codinomes que no han sido aportados de manera voluntaria, como sí se hizo hasta el año 2019, 2020, por la empresa, por empresa. Directamente. Pero ella dice que ni siquiera sabía. Lo que sucede es que el servidor, la base de datos de Odebrecht, está bajo un esquema de depositario de una empresa de pesquisa tecnológica que se llama GR Compliance. GR Compliance tiene una deuda millonaria con Odebrecht. Odebrecht no ha cumplido con sufragar esos gastos, y eso es producto también de que todavía Odebrecht no ha terminado de implementar su salida de la ley de colaboración eficaz y no puede tampoco transmitir el dinero correspondiente para pagar esos gastos. Entonces estamos a la expectativa. Es un poco extraño que esto signifique. Bueno, es la explicación, ¿no?, que además ha sido respaldada por la justicia brasileña. Es decir, de que los gastos que genera la justicia peruana tienen que ser pagados por la subsidiaria de Perú. Ya. Pero la subsidiaria de Perú no puede sacar el dinero al extranjero, porque todavía está dentro de la ley de colaboración eficaz. ¿Y esto se podrá resolver cuándo calcula usted? ¿Cuándo calcula que...? Mire, ya ha sido solicitado a las autoridades del Ministerio de Justicia. Tan pronto entiendo que se pueda liberar la entrega de dinero, es eventualmente el momento en el que ellos puedan hacer el pago de la pesquisa para desencriptar. Y puedan respaldar lo que es ya digamos, el curso del dinero, porque hay muchas programaciones en el sistema de operaciones estructuradas que no se ejecutaron. Entonces, las que están ejecutadas tienen el respaldo de la trazabilidad del dinero. Sí. ¿Cuántas personas son con codinome que no conocemos? Todavía no tenemos una estimación clara, pero habían como 69 codinomes. 69 personas que están tranquilas porque hay todas estas dificultades administrativas y no se paga para que una empresa tecnológica desencripte. Muy bien. Muchas gracias por su presencia acá, fiscal Rafael Vela Barba. Felicitaciones otra vez por el logro que significa que Estados Unidos extradite a un expresidente que tiene una larga relación con los Estados Unidos, ha sido siempre amigo de ese país, graduado y residente allá, de manera que no es poca cosa que la justicia haya visto que acá se ha obrado de la manera más pulcra posible, porque si hubiera la menor duda, sin duda, la extradición no se concedería, como hemos visto que ha sucedido en otros casos. Muchas gracias por su presencia y muy